Perú, viernes 27 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar son el ciclo de vida corporativo a través de liquidaciones y juntas de accionistas, la maquinaria de cobranza del Estado con embargos y retenciones, el desarrollo físico del país mediante infraestructura y concesiones mineras, y el lado humano reflejado en edictos civiles y rectificaciones de identidad. Comencemos el debate. Y bueno, la misión de este análisis a fondo es básicamente decodificar el ADN económico y social de un país entero en un solo día, apoyándonos en su diario oficial, El Peruano. Claro, y para quien observa esto desde fuera, a primera vista podría parecer, no sé, un mar de avisos legales súper áridos o aburridos. Pero, si le damos una mirada analítica, es en realidad una radiografía perfecta de cómo el Estado, las empresas y los ciudadanos interactúan en tiempo real. Exacto. Es ver la anatomía de una sociedad moderna operando al descubierto. Ok, vamos a desempacar esto, empezando con lo que, digamos, define el ecosistema de inversión. El pulso corporativo. Que siempre está en movimiento. Siempre. Y la reestructuración del tejido empresarial es constante. Hoy vemos la salida formal del mercado de varias entidades. Por ejemplo, tenemos disoluciones y liquidaciones de operaciones tecnológicas como Yandex Perú SAC, también firmas de construcción como Construcciones RFC SRL. Sí, y no son solo esos sectores, también hay operadores logísticos. Así es, está Aircar Goreps SAC. Y a esta lista se le suman Armigón Perú SAC y Soluciones Logísticas Comerciales SLC SAC. Llama la atención esta concentración de cierres en servicios y logística. Totalmente. Pero ojo, aunque suene dramático hablar de liquidaciones, esta reconfiguración es de hecho un síntoma de eficiencia. Eficiencia a través de cierres. ¿Sí? A largo plazo. En el corto plazo, obviamente, hay destrucción de valor contable. Pero cuando empresas como estas inician su liquidación pública, la ley exige hacer públicos estos movimientos justamente para proteger a los acreedores. Es un mecanismo de saneamiento. Claro, para mantener la confianza del mercado y evitar un efecto dominó. Exactamente. Se maneja con transparencia para que la reasignación de los activos residuales se haga mitigando el riesgo. Si esto se hiciera en la opacidad, la historia sería otra. Y fíjate que esa misma agilidad, esa búsqueda de eficiencia, también la vemos en optimizaciones de balance de empresas que siguen operando. El caso de HDPM Perú SAC es un indicador buenísimo de esto. Ah, ¿la reducción de capital? Sí, han ejecutado una reducción de capital social impresionante, más de 3.6 millones de soles, básicamente ajustando su posición de 60.4 millones a 56.7 millones. Y lo hacen mediante devolución en efectivo a los accionistas, si no me equivoco. Tal cual, lo que demuestra una lectura muy agresiva sobre el costo de oportunidad de tener capital inmovilizado. Es que liberar 3.6 millones de soles señala una etapa de madurez corporativa. Llega un punto donde retener utilidades o tener un exceso de capitalización ya no te genera un retorno atractivo dentro de la misma empresa. Entonces devuelves la pelota a los accionistas. ¡Exacto! Les devuelves la responsabilidad de rentabilizar ese dinero. Es un movimiento muy sofisticado. Ahora, en el otro extremo de la balanza, contrastando con estas empresas pequeñas o medianas que cierran o se ajustan, tenemos a los gigantes del mercado, las grandes convocatorias a juntas generales obligatorias anuales. La maquinaria de la gobernanza a gran escala. Así es. Vemos, por ejemplo, a Telefónica S.A. convocando para discutir, entre varias cosas, la política de remuneraciones de sus consejeros. Un tema nada menor en telecomunicaciones. Para nada. Y en simultáneo, gigantes del sector financiero y energético están armando sus estrategias anuales. Tenemos las convocatorias del Banco Internacional del Perú SAE, conocido como Interbank, y de las energéticas Plus Energía Perú SAE y Engie Energía Perú SAE. El peso de estas asambleas es brutal. Las decisiones que se toman ahí, en Engie o Plus Energía, establecen la pauta de inversión de toda la matriz energética nacional para el próximo ciclo. Claro, trasciende a los accionistas. Definitivamente. Y cuando Telefónica somete a escrutinio cuánto le pagan a su consejo, están calibrando incentivos en un mercado hipercompetitivo. Son los grandes capitales ejerciendo control sobre la gerencia. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este orden corporativo se mantiene solo si hay alguien que haga cumplir las reglas, y ese alguien
es el Estado. El brazo fuerte del Estado actuando como árbitro. Y un árbitro con tarjeta roja en mano. Las medidas de ejecución coactiva de la unidad del Indecopi son quirúrgicas y fulminantes. Ordenan a bancos como el BCP retener fondos de manera inmediata. Y no por montos pequeños. Para nada. Tenemos el caso del ciudadano Adriano Matías Liñán Méndez, con una retención de más de 27,000 soles. O Isabel Teresa Ángeles Retamoso, por más de 17,000 soles. Y Gino Paoli Alarcón Núñez, que enfrenta una inmovilización de fondos que supera los 35,000 soles. Es que el Estado necesita estos mecanismos forzosos cuando ya se agotan las vías regulares. Un embargo de 35,000 soles ejecutado en el acto sobre tus cuentas te genera una parálisis transaccional absoluta. Te congela la vida financiera. Totalmente. Y es clave entender por qué sucede. El Indecopi no necesita ir a un juicio de años para cobrar. Usa la infraestructura bancaria como extensión de su poder. Eso cambia por completo cómo los actores económicos calculan el riesgo de incumplir la ley. Si a nivel individual asusta, a nivel corporativo las sanciones son masivas. Las multas impuestas a empresas como el Detente SAC y a Inversiones Geldcom SAC son brutales. Estamos hablando de montos que superan los 700,000 soles para cada una. Sanciones de casi 3/4 de soles mandan un mensaje clarísimo. ¿Cuál sería la lógica detrás de montos tan altos? La disuasión óptima. Para que una multa funcione, el costo de la infracción tiene que superar, por mucho, cualquier beneficio económico que estas empresas hayan obtenido rompiendo las reglas del mercado. El Estado les está diciendo que está dispuesto a comprometer su viabilidad financiera si vulneran la libre competencia. Muy fuerte. Y esta fricción, digamos, también se ve en los conflictos concursales. Hay un caso rarísimo, el del exgerente de Tranor SAC en liquidación, José Alfredo Larrabure Barúa. El problema de la entrega de documentos. Sí, enfrenta un proceso sancionador por presuntamente negarse a entregar el acervo documentario a la liquidadora oficial Juana Ethel Vilches Requejo. Es que retener los libros contables es básicamente tomar como rehén a la compañía. Si el liquidador no tiene los papeles, opera a ciegas. Bloquea todo el proceso. Totalmente. Impide auditar las deudas y tasar los activos. Por eso el Estado interviene con tanta dureza, para asegurar que los acreedores reciban un trato justo. Y el Estado no solo vigila el mercado interno, también blinda las fronteras. Las SUNAT y aduanas tienen un control férreo. Vemos el caso de una inmovilización e incautación de mercancías a Ángela Violeta Aguirre Caicedo. Un caso que involucra un pasaporte, ¿verdad? Exacto. Se le exige que demuestre la legalidad y el origen de sus comprobantes de pago. Es la constante fricción entre querer un comercio internacional ágil y mantener el control fiscal. Claro, porque el comercio exterior es súper vulnerable a la evasión y al lavado. Cuando hay pasaportes de por medio, el escrutinio sube de nivel. Y aquí la carga de la prueba se invierte. Es la persona quien tiene que demostrar que sus transacciones son legales y que no está usando el tránsito internacional para eludir impuestos. Bueno, mucha regulación, mucho número, pero entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo físico? ¿Cómo estos papeles se traducen en carreteras, en minas, en desarrollo real? Si conectamos esto con el panorama general, todo se traduce en geografía y en descentralización. Y lo vemos clarísimo con el Ingemet y las concesiones mineras. La cartografía del país cambia todo el tiempo. Tenemos múltiples petitorios recientes de bloques de 100 hectáreas. En Huánuco, por ejemplo, figuran Copper Minera Gilga y Punta y Copper Minera Palma. Posiciones estratégicas en zonas geológicamente ricas. Así es. Y si nos vamos a la costa sur, en Tarabelí, Arequipa, se inscribe Marcela y Luciana 2025. O en la selva central, en Satipo, Junín, aparece el petitorio Doña Estelita. Esa distribución de 100 hectáreas es el mecanismo principal para viabilizar el capital de riesgo en minería. Es un indicador a futuro. ¿En qué sentido? En que quienes aseguran estas coordenadas están haciendo una apuesta a largo plazo sobre el precio de los metales. El Estado cede esa exclusividad temporal para mantener vivo un sector que sostiene la balanza comercial. Y mientras hay capital apostando por el subsuelo, la superficie pide a gritos infraestructura. Ahí entra el mecanismo de obras por impuestos. Una herramienta vital para la descentralización. Sin duda. Vemos una convocatoria enorme en La Libertad para el mejoramiento del camino vecinal del desvío de Marcahuamachuco hacia Sanagorán. Es un proyecto de 2.3 millones de soles con un plazo de 390 días calendario.
Y no es el único. La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero, en Arequipa, también está impulsando convocatorias similares. Es que el modelo de obras por impuestos traslada el riesgo de ejecución al privado. Permite que las empresas financien estas vías y luego deduzcan esa inversión de sus impuestos. Es un gana-gana, digamos. Totalmente. Porque esos 2 millones de soles en un camino en la libertad reducen los costos logísticos para los agricultores casi de inmediato. Acelera el desarrollo mucho más rápido que la burocracia estatal tradicional. Y la conectividad hoy en día no es solo asfalto, es digital. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, acaba de inscribir un dominio a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Amarilis, Huánuco. Un paso indispensable. Sí, y el propósito es súper específico. Es para la instalación de banda ancha para la conectividad integral. Es el Estado organizando la tierra física para poder construir el futuro tecnológico. Es que a veces olvidamos que el Internet, la fibra óptica, los datos, todo eso necesita espacio físico, nodos, cables, antenas. Cables que pasan por debajo de la tierra de alguien. Exacto. Y al sanear legalmente ese terreno en Amarilis, la SBN le quita un peso enorme a los contratistas. Si no hicieran esto, cualquier proyecto de banda ancha se quedaría estancado por juicios de propiedad. La burocracia de la tierra es literalmente el paso cero para el desarrollo digital. ¡Qué buen punto! Ahora, todo este andamiaje, toda esta arquitectura legal que rige minas, antenas y empresas, baja sus revoluciones y se vuelve mucho más íntima cuando entramos a la esfera personal, al lado humano. Los edictos civiles. Detrás de ese lenguaje tan formal, tan frío, hay historias de familias enteras. Historias de décadas. Vemos el procedimiento de reconocimiento de unión de hecho de Víctor Reina Vega y Tula Florencia Castillo Tapia. Acudieron a una notaría en Ventanilla, Callao, para que el Estado reconozca oficialmente que conviven desde el 11 de febrero de 1996. 30 años. Lo fascinante aquí es entender por qué, después de 3 décadas de vida en común, decides ir a una notaría. Claro, el amor ya está demostrado. Exacto. No cambia su realidad afectiva. Pero la burocracia es la herramienta que valida esa historia ante el mundo. Formalizar una unión de hecho crea una coraza legal. Protege el patrimonio conjunto. Protege el patrimonio, asegura derechos de sucesión, cobertura de salud. Llega un punto en la vida donde esa certidumbre legal se vuelve una prioridad absoluta frente al sistema o ante posibles herederos. Y esa necesidad de cuadrar perfectamente con el sistema se nota muchísimo en las rectificaciones de identidad ante el RENIEC. Un error tipográfico te puede complicar la vida entera. Ni que lo digas. Mira el trámite de Gabriel Cabrera Moscoso. Tiene que rectificar su acta de nacimiento solo para que el nombre de su madre figure correctamente como Susana Augusta Moscoso Caballini de Cabrera. Y no es una simple corrección ortográfica, son procesos probatorios complejos. Así es, porque en la base de datos del Estado, si falta un apellido compuesto o hay una letra mal puesta, se rompe toda la cadena de validación. Y de pronto no puedes heredar una casa, o cobrar un seguro, o sacar un pasaporte. Es que para evitar suplantaciones, el sistema es implacable. Arreglar ese nombre es el requisito ineludible para que Gabriel pueda demostrar ante cualquier tribunal o banco quién es realmente y de quién hereda. Y hablando de heredar, la avalancha de solicitudes de sucesión intestada es masiva. Familias enteras reclamando la herencia de personas que fallecieron sin dejar un testamento formal. Una válvula de escape legal ante nuestra falta de cultura preventiva, digamos. Totalmente. Se le deja el problema al juzgado o a la notaría post-mortem. Y en paralelo, vemos una demanda altísima de prescripción adquisitiva de dominio, con personas en Arequipa o Chimbote exigiendo títulos de propiedad sobre terrenos que han ocupado pacíficamente por años. Es el sistema jurídico absorbiendo la realidad informal. Reconoce que si viviste ahí y fuiste productivo con esa tierra por décadas, eso pesa más que un título antiguo guardado en un cajón. Transforma una posesión de hecho en un activo formal que ahora puedes usar para pedir un crédito, por ejemplo. Bueno, mirando todo esto en conjunto, este documento que parece solo un compilado de trámites burocráticos es en realidad el diario de un país en movimiento. Vemos empresas que mueren, infraestructura que nace, un Estado implacable que cobra sus deudas y ciudadanos comunes que ordenan sus vidas, sus nombres y sus amores de décadas. Es un ciclo constante de ajustes y validaciones.
Exacto. Y para quienes nos escuchan, comprender la densidad de estos mecanismos no es un simple ejercicio académico, es comprender literalmente las reglas del juego de la sociedad moderna. Es entender cómo fluye el poder y el capital. Y fíjate, esto deja una reflexión súper interesante. Viendo cómo el Estado registra cada paso corporativo o civil, imagínate si existiera un diario oficial de nuestra propia trayectoria personal. ¡Qué interesante! A ver. Claro, ¿qué liquidaciones emocionales o qué reducciones de nuestro capital humano se publicarían hoy en nuestros edictos personales? ¿O cuántas uniones de hecho, amistades o proyectos no tienen peso real hasta que decidimos dar la cara y formalizarlos ante nuestro entorno? ¿Qué tanta de nuestra realidad personal solo se siente verdadera cuando asumimos el rigor de oficializarla? Esa es una perspectiva profunda para cerrar. La formalidad frente a nuestra propia vida. La revisión sistemática de estas estructuras societarias y civiles nos demuestra la inmensa complejidad que mantiene en funcionamiento nuestra realidad y también cómo nos reflejamos en ella. Apreciamos enormemente el rigor analítico compartido hoy para desentrañar los mecanismos profundos de este sistema. Hasta el próximo debate exhaustivo. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.